Agradezco a Santiago Taboada, diputado federal del Partido Acción Nacional, nos acompañe aquí en el estudio de Excelsior Televisión. Diputado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en recibirte. Gracias. Oye, platícanos, el transporte público, ¿cómo lo ves? Estábamos hablando hace un momento fuera del aire acerca de las condiciones en las que se encuentra. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, lamentable, en estas semanas que se instrumentó el Hoy No Circula ya para todos los vehículos sin importar el holograma, pues ha venido generando una problemática. El transporte público está rebasado en la Ciudad de México y más en estos días que se han presentado las contingencias. Y esto tiene que ver, insisto, con la falta de planeación, con la falta de voluntad política y con la falta de un proyecto a largo plazo. Lamentablemente hemos tenido en la ciudad un gobierno que no ha pensado en lo que va a pasar el día de mañana, sino ha venido solucionando coyunturas inmediatas, y esto pues obviamente nos trae a los capitalinos con muchas complicaciones para movernos en estos días en los que no circulamos. Y pues bueno, ahí están las imágenes, ahí están las quejas que puede tener una persona para llegar a su lugar de trabajo. También es un problema económico. A la gente le está costando más esos días transportarse, es mucho más caro. Vemos cómo las tarifas de muchos transportes alternativos se han ido incrementando, falta infraestructura y pues obviamente las condiciones del transporte público en la ciudad son pésimas. Los microbuses prácticamente chatarrizados. Estamos hablando del metro rebasado, y se nos dijo hace unos años, cuando se subieron las tarifas tanto del metro como del microbús, que iba a permitir llevar a cabo en el caso del microbús una sustitución y en el caso del metro un fideicomiso con los 2 pesos que se nos dijo que iba a ser para mejorar el sistema. Y eso no ha pasado. Y por eso nosotros estamos planteando que antes de que el gobierno de la ciudad esté pidiendo dinero, utilice el dinero que tiene. Mira, te quiero poner el ejemplo. En estos 3 años solamente de fondo de capitalidad, más los cálculos, el error en los cálculos que ha tenido el gobierno en la estimación de sus ingresos, hay 60,000 millones de pesos que no sabemos dónde han ido. Estos 60,000 millones de pesos, tan solo con el 50% que el gobierno de la ciudad hubiera utilizado para transporte público, eso, por ejemplo, costó la línea 12, y sabemos con todas las complicaciones que se hablaba de la línea 12. O se hubieran podido construir 14 líneas del Metrobús más, o en su caso, con esos 30,000 millones de pesos, se hubieran podido sustituir los 30,000 microbuses que prácticamente hoy están en las peores condiciones. Con estos programas que inclusive antes de que concluyera el sexenio anterior del presidente Calderón, se implementaron con algunos taxistas de la Ciudad de México que entregaban su vehículo, se les daba un apoyo a través de NAFIN, y esto era como permitían tener una unidad pues prácticamente último modelo. Y esto podría hacerse con el microbús, podría destinarse ese recurso, pero pues prácticamente no sabemos en qué se fue este recurso. Y ahora quieren pedir 5,000 millones de pesos más. Hasta en tanto, nosotros le estamos pidiendo a la Secretaría de Hacienda que no se presente un plan de acción claro de qué se pretende hacer con estos 5,000 millones de pesos, y que primero realmente utilicen el recurso que, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados le dimos al gobierno de la ciudad, que son 3,500 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad, y los 300 que le dimos para Fondo Metropolitano. El gobierno de la ciudad dice, es que ya lo tenemos comprometido. A ver, no vemos ni mejoras en la carpeta asfáltica, no vemos ni mejoras en las luminarias, no vemos más cámaras de videovigilancia, no hay más seguridad. Es decir, pues entonces, ¿en qué se lo están gastando? Esa es realmente nuestra complicación, en que si el recurso lo están utilizando únicamente para atender cosas de coyuntura de manera inmediata, pues no hay una planeación. Y si este recurso se hubiera utilizado de manera puntual en los años anteriores para modernizar y mejorar el transporte público, hoy no estaríamos viviendo esas condiciones tan complicadas como las que tenemos en la Ciudad de México. Ayer Miguel Ángel Mancera estaba quejándose públicamente de que antes de que se pensara en crear una infraestructura para el tren interurbano que podría ir para llevar a los pasajeros hacia el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues se debería de invertir, voltear a ver al transporte público. ¿Ese dinero es muy necesario? ¿Es suficiente quizá estos 5,000 millones de pesos? A ver, no es suficiente, es sobre todo, yo como lo comento, un avance. Más o menos en algunos cálculos se dice que con 30,000 millones de pesos puedes sustituir los microbuses. La ampliación a la línea del metro prácticamente te va a costar entre 10 y 12,000 millones de pesos. Es decir, no es suficiente, pero nosotros no estamos en contra de que se le dote de más recursos a la ciudad. Simple y sencillamente que si la ciudad ha contado con recursos suficientes
porque son recursos históricos. Ningún jefe de gobierno había tenido fondos de capitalidad. Ha sumado en estos 3 ejercicios fiscales 10,000 millones de pesos. Más, insisto, las subestimaciones al ingreso. ¿A dónde se ha ido este dinero? No ¿Qué lo se ha vemos. hecho con ese dinero? Entonces, no vemos una ciudad más segura. ¿Qué supones tú, diputado? Bueno, me parece que seguramente ha ido en cuestiones meramente electorales, porque todos los ciudadanos no ven una obra que les dé por lo menos la tranquilidad de decir, bueno, allá se están yendo mis impuestos. Insisto, hace 2 años se nos dijo que se iba a subir el metro con la finalidad de hacer un fideicomiso y que íbamos a ver las mejoras de manera inmediata. Bueno, han pasado 2 años, la gente sigue pagando 5 pesos para subirse al metro. Y estos 2 pesos no se ven reflejados en la calidad del servicio. Al final del día, si hubieran subido la tarifa y hubieran reflejado en la mejora del servicio, pues claro que dices, bueno, ahí está, ¿no? Se hizo un incremento, se castigó el bolsillo de muchos capitalinos, pero se ven las mejoras. Es un transporte ágil y no ha pasado, sigue siendo inseguro, seguimos viendo imágenes de inseguridad, seguimos viendo imágenes de saturación. Mucha gente pasa 14, 15 minutos sin poder agarrar un vagón porque vienen completamente saturados, se tiene que salir, se sube un taxi, gasta más dinero, los microbuses prácticamente juegan carreritas. ¿Cuántos atropellados hemos visto? Se nos dice que utilicemos también transporte alternativo como la bicicleta. Obviamente no hay condiciones suficientes ni infraestructura suficiente para el uso de la bicicleta. ¿Cuántos atropellados no vimos el año pasado? Por ejemplo, en el caso de gente que utilizaba este transporte alternativo. Lo único que estamos pidiendo es que se utilice el recurso de fondo de capitalidad y el recurso de fondo metropolitano íntegramente a la infraestructura de transporte público en la ciudad. Esa es la única alternativa. La gente no es de que le guste pasar 6 horas en su coche, simple y sencillamente se siente más seguro, muchas veces llega más rápido que en el transporte público y obviamente eso provoca que esté hoy colapsada y también sea un generador de contaminantes, pero no es suficiente. El castigo que se le está haciendo a la ciudadanía en el tema del vehículo, no se está aplicando medidas similares a las industrias, por ejemplo. ¿Qué pasa con las industrias que están contaminando en la Ciudad de México? Hay que también poner regulación. ¿Qué pasa con la corrupción de los verificentros? Que obviamente lo que también estamos planteando en el punto de acuerdo que presentamos en la Cámara de Diputados es que estos verificentros realmente se revoquen las concesiones y se hagan otro tipo de esquemas, inclusive con nuevas normas, para que evitemos la corrupción. ¿A cuántos no nos ha pasado que dame 200 pesos y te brinco el coche? Y no saben siquiera la cantidad de contaminantes. El transporte público, por ejemplo, también tendría que pasar por un proceso de verificación distinto y buscar que también los vehículos del gobierno de la ciudad, los vehículos oficiales, estén renovados. Hoy vemos camiones de carga del gobierno, camiones de basura de los años 70. Obviamente generan una contaminación brutal, pero no pueden dejar de circular porque otorgan un servicio. Y si hubiera un compromiso mayor, insisto, estos recursos se hubieran destinado para eso. Focos de infección, ahorita lo mencionaba también como el bordo poniente, ¿no? Claro. O sea, el Valle de México también es afectado, los terrenos cercanos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la gente que vive alrededor está respirando todas esas sustancias tóxicas. Y por último, te preguntaría, diputado, ya hablaste de las alternativas. Hablabas del dinero en este momento, que es, digamos, lo central, porque Miguel Ángel Mancera está solicitando dinero a la Federación para invertir en el transporte público. ¿No es muy temprano para estar pensando en elecciones? Me parece que lo más importante antes de pensar en elecciones es dar resultados. Yo creo que en la medida en la que se den resultados, puedes pensar en un proceso electoral inmediato. Pero hoy vemos una ciudad complicada, no hay queja, insisto, Estos 3 años, y está comprobado por la cuenta pública que en la Asamblea Legislativa se ha presentado en los últimos 3 ejercicios fiscales, en donde se tuvieron los recursos suficientes para haber invertido en eso. Si no se hizo, es que no hay planeación, en que lamentablemente se piense en la coyuntura inmediata, y yo lo que digo es, pueden dar 1000 pretextos, pero no hay un solo aspecto que haya mejorado. Ni la seguridad, ni la carpeta asfáltica, la ciudad está llena de baches, ni la drenaje hidráulica, por ejemplo, cada vez que llueve se inunda una parte de la Ciudad de México. Entonces, ¿en dónde está ese dinero? Y antes de que pensemos en dar más dinero, es que se utilice el que se tiene de manera adecuada a transporte público. Muy bien. Diputado Santiago Taboada, muchas gracias. No, hombre, a ti, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, qué amable.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.